ocasión tenemos el privilegio de conversar en exclusiva con Lidia Barraza, vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos. Bienvenida a este espacio de BPI TV, que además compartimos con Alianza con la Patilla. Justamente ha sido importantísimo lo que ha ocurrido en el día de hoy. El vicepresidente de Estados Unidos llegó a las 3:15 de la tarde para ir directamente a reunirse con los venezolanos, para además dar una rueda de prensa dándoles un espaldarazo a estos líderes que se encuentran en el exilio. ¿Cuál es la lectura y el mensaje que da el Departamento de Estado a los venezolanos en la Cumbre de las Américas? Bueno, yo acabo de volver de esta reunión del vicepresidente Pence con los 4 líderes de la sociedad civil venezolana y hablando sobre la realidad de la crisis, las dificultades que enfrentan los venezolanos todos los días, y el vicepresidente Pence reafirmando, dijo varias veces de parte del presidente Trump el apoyo del gobierno y del pueblo de los Estados Unidos hacia las libertades que deberían tener una democracia justa, transparente para todos. Estos 16 millones de dólares, ¿cómo se repartirán? Nos decían que había una coordinación de parte de Colombia para que llegue a otras naciones. Estos 16 millones son de parte de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, asimismo del Departamento de Estado. Por lo menos la porción que es de la Agencia de Desarrollo, de USAID, van a ser repartidos entre Brasil y Colombia, los dos vecinos de Venezuela que han acudido, que han aceptado, que han apoyado. Tienen campamentos de guerra prácticamente. Tienen campamentos y es importante porque esto va a ser para las necesidades básicas de salud, de alimentación y para los refugios, las casas en las que están viviendo los venezolanos que se han escapado de Venezuela. ¿Y la parte del Departamento de Estado, cómo se hace esa coordinación? Bueno, estamos trabajando con los gobiernos de la región para ver dónde hay necesidades. Hasta ahora sabemos que este dinero se va a implementar de inmediato en Brasil y en Colombia. Sabemos también que hay muchos países de Latinoamérica que han aceptado, que le han dado la bienvenida a los venezolanos. Así que siempre estamos considerando cómo podemos apoyar al pueblo venezolano. El vicepresidente Pence también fue muy claro. Nuestro deseo es de apoyar al pueblo venezolano dentro de Venezuela. Sabemos, y asimismo como los del Grupo de Lima y los otros miembros de la Organización de Estados Americanos, de que hay necesidades en Venezuela, que los venezolanos que se han quedado, que están ahí todavía, sufren del día a día, las familias. El vicepresidente Pence habló de una forma muy clara sobre familias venezolanas, sobre familias que no le pueden dar comida a sus hijos, pero desafortunadamente Maduro ha impedido que los otros países de la región puedan ayudar. Y esta acción demuestra la actitud que él tiene hacia su propio pueblo de no aceptar ayuda humanitaria. Nuestro deseo sigue siendo estar en contacto directo con el pueblo venezolano, y el vicepresidente dijo que a través de esas conversaciones hoy día y mañana en la Cumbre de las Américas, los países van a ver cómo es que quizás podrían abrir esta oportunidad para los venezolanos, al mismo tiempo viendo cuál es la respuesta conjunta, compartida hacia el régimen de Maduro, que él llegó a llamar una dictadura, que ese tipo de comportamiento político es el de un dictador. Justamente nos comentaban que el vicepresidente hablaba de la palabra sufrimiento de cada uno de los individuos dentro de esta reunión. Lo poco que pudimos conocer, ya se conocerán más detalles directamente del vicepresidente. ¿Qué otras acciones se pueden tomar? Porque vemos como el gobierno venezolano habla de que no necesitan nada, que no necesitan ayuda humanitaria, y es que esto sería una injerencia humanitaria o un tipo de intervención como tal de las demás naciones a Venezuela.
¿Cómo explicarle eso a la gente que está sufriendo? Ustedes no pueden entrar, o los países vecinos no pueden entrar mientras el gobierno lo impida. ¿Hay algún tipo de acción que pueda acometer la ONU u otra organización? ¿Qué hacer para solucionar de inmediato ese? Este asunto de la crisis humanitaria, social, política que vive Venezuela se ha conversado en la ONU. Nuestra embajadora Haley lo ha presentado ante el Consejo de Seguridad varias veces. El asunto de que deberíamos, como una organización global, los países del mundo deberían tomar una acción en cuanto a Venezuela y el régimen de Maduro y lo que está impidiendo, dejando a su pueblo sufrir. Sabemos que la primera responsabilidad de cualquier gobierno es asegurarse de que su pueblo sea seguro y que pueda vivir en paz y que pueda por lo menos tener las necesidades básicas definidas por los derechos humanos, lo que compartimos. Entonces, eso se ha conversado en la ONU, se ha conversado aquí en la Organización de Estados Americanos, lo hemos estado tratando una y otra vez. Es importante que los países también de la región asuman una responsabilidad. Los Estados Unidos hemos hecho lo que podemos hacer. Seguimos viendo cuáles son más opciones de sanciones para mandar un mensaje claro a aquellos que son corruptos, que le están robando el dinero al pueblo, que se lo están llevando al exterior. Cerramos nuestro sistema financiero para aquellos que se están aprovechando. Panamá, la semana pasada, hizo lo mismo. Identificó a aquellos que se están aprovechando del sistema financiero, que han cometido violaciones de derechos humanos y retiró a su embajador. Es una acción responsable que demuestra que no es solamente los Estados Unidos comprometido a tomar acciones concretas, sino que hay otros países de la región también. Las conversaciones que se van a llevar a cabo aquí, hoy día, mañana especialmente, en encuentros bilaterales entre nuestros líderes, son conversaciones sobre qué es la responsabilidad de los otros países. ¿Cómo pueden apoyar al pueblo venezolano y mandar en una sola voz un mensaje muy claro que nosotros estamos con el pueblo venezolano? ¿Creen entonces que las acciones deben venir de parte de Latinoamérica para que el cerco sea completo? Ya Estados Unidos ha tomado sanciones desde 2 años o más tiempo. ¿Crees que ahora la clave está en esas naciones que se han pronunciado pero que no han ejecutado acciones específicas, y se pueda dar esto en la cumbre? ¿Qué has sabido de esas conversaciones paralelas a lo que es este encuentro? Bueno, en los últimos meses el Grupo de Lima ha sido muy activo, digamos, en cuanto a conversar sobre la amenaza de Maduro a la estabilidad regional, a la democracia, a los valores que compartimos, cómo podrían ellos mismos responder a eso, como los líderes de Latinoamérica, los vecinos mismos de Venezuela, y otros gobiernos también han sido muy claros. Sabemos, varios han hablado sobre estas propuestas elecciones, han hablado sobre el hecho de que no son ni transparentes, ni libres, ni justas, que cómo entonces podemos aceptar resultados de elecciones que no son ni elecciones. Entonces vemos muchos países que están de la misma mente, y ojalá también los que quizás en el pasado no se han unido. Nadie puede negar la crisis en Venezuela. Sería una mentira hacer eso. Nadie puede negar que el pueblo venezolano merece algo mejor y merece el apoyo internacional de todas las comunidades de las Américas. Y la responsabilidad entonces cae en nuestros hombros. Cae en todos los americanos apoyar al pueblo venezolano, ver dónde es que podemos hacerlo y también cómo condenamos al régimen. Dicen que no haya asistido Donald Trump, el presidente estadounidense, a la cumbre, va a bajar lo que serían las medidas o las decisiones que se podrían tomar en la cumbre de las Américas. ¿Usted considera que esto es cierto? No, para nada. Nuestro presidente, como lo debe hacer un presidente, se tiene que preocupar primero por la seguridad nacional de los Estados Unidos y la estabilidad mundial. Sabemos que lo que ha sucedido en Siria es una tragedia. El uso de armas químicas contra el pueblo de uno mismo es algo terrible, y la respuesta de parte de los Estados Unidos, así como la comunidad internacional, requiere la atención completa de nuestro presidente, así que desafortunadamente no ha podido venir. Pero el vicepresidente Pence ya ha viajado por la región, conoce muy bien los asuntos. Incluso en Cartagena el año pasado se reunió con venezolanos, escuchó sus historias, conversó con una abuela que le contaba sobre sus nietos.
Nada de eso es nuevo para él. Él nos representó cuando estuvimos en una conferencia el año pasado en Miami hablando sobre la seguridad y la prosperidad en Centroamérica. Otro tema difícil, cómo aseguramos o cómo combatimos las redes internacionales de criminales y cómo nos unimos para crear una región más próspera. Todo eso lo conoce muy bien el Departamento de Estado. Hemos traído a nuestros expertos que conocen muy bien la región y los asuntos de la democracia, los derechos humanos. Tenemos incluso aquí al secretario de Comercio, Ross, hablando sobre los intereses comerciales, cómo creamos más comercio que sea justo y recíproco y que llegue hasta las comunidades. Así que el gobierno de los Estados Unidos está muy bien representado y representa a mi pueblo aquí y los intereses que tenemos de democracia, de derechos humanos, de comercio, de seguridad, los valores que compartimos todos los americanos. En mayo se podrían realizar estas elecciones convocadas por el gobierno venezolano, que ya varios países han asegurado que no reconocerán. Las sanciones de Estados Unidos en una nueva modalidad, como se ha venido anunciando, ¿se podrían aplicar antes o después de esas elecciones? Hablando sobre elecciones, sabemos que solo si los venezolanos pueden votar, pueden definir su futuro. Pero tienen que votar en elecciones libres y justas. El año pasado, cuando se llevó a cabo esta ilegítima asamblea constituyente, los Estados Unidos de inmediato declaró que es ilegítimo. Nosotros hasta ahora no consideramos que la Asamblea Constituyente es legítima. Nosotros siempre hemos considerado que la Asamblea Nacional, elegida democráticamente por el pueblo, representa la voluntad del pueblo venezolano. Y así lo haremos también con estas elecciones. Si es que no representa lo que tiene que ser una elección libre, justa, con los candidatos que quieran presentarse, monitoreado por organizaciones internacionales independientes, entonces no son ni elecciones. ¿Tendrían entonces más sanciones en ese momento? Es posible. Nuestro presidente, así mismo como el vicepresidente Pence aquí en Lima, ha hablado de una forma muy clara que nosotros siempre vamos a considerar todas las herramientas legales, económicas y diplomáticas para mandar un mensaje claro al régimen de Maduro de que ese tipo de comportamiento no es ni democrático ni aceptable en nuestra región. ¿Se está estudiando seriamente un embargo petrolero? Ya hemos aplicado algunas sanciones que afectan la industria petrolera, ¿no? Primero que nada, las ganancias en los Estados Unidos no se pueden devolver al gobierno venezolano y también hemos sancionado a varios líderes de PDVSA y los últimos pasos aún más. Tenemos que ver todas las opciones. Obviamente sabemos que tenemos que encontrar la forma de que quede sin duda totalmente 100% claro de que los Estados Unidos rechaza las acciones del gobierno de Maduro y no vamos a dejar tampoco que aprovechen económicamente de nuestro país y de nuestro pueblo. Si existe algún tipo de declaración conjunta de las naciones latinoamericanas, quizás el Grupo de Lima con otros países que se sumen en el día de mañana, ¿ese acuerdo sería firmado por Estados Unidos a pesar de que, por ejemplo, lo impulse otro país latinoamericano con respecto a Venezuela? Claro que sí. Sabemos que nosotros somos de una misma mente cuando se trata de la crisis por la que está pasando Venezuela debido a las acciones de Maduro y sus líderes. Nosotros vamos a estar ahí hombro con los otros países que alcen la voz para condenar esas acciones y también para encontrar maneras de apoyar al pueblo venezolano. Nos unimos de espíritu, pero también con firmas. ¿Crees que sí es posible en las próximas 24 horas se dé algún tipo de acuerdo específico con el tema de Venezuela? Bueno, yo no soy ni presidenta ni presidente de cualquier país, pero yo sé que está al frente de los temas que se están tratando. Asimismo, como usted dijo al principio, el vicepresidente Pence llegó del aeropuerto y se fue directo a conversar con los líderes de la oposición venezolana. Eso manda un mensaje muy claro de que el gobierno de los Estados Unidos, desde el primer minuto en esta cumbre, tiene el asunto de Venezuela en mente, al frente de las conversaciones, las reuniones bilaterales.
para mañana. Entonces veremos qué es lo que dice nuestro vicepresidente mañana durante las intervenciones, durante las declaraciones de cada país. Pero me parece que podemos esperar que hay muchos países que van a mencionar esta crisis y condenar al régimen de Maduro. También mandar un mensaje muy claro a los venezolanos, que nosotros los apoyamos, que estamos viendo todas las opciones, que cómo podemos mejor llegar a ayudar, a apoyar a los que están todavía dentro de Venezuela, así como los que se han ido. Así que queremos que los venezolanos sepan eso, que nos importa, nos preocupa y estamos ahí con ellos. Bien, declaraciones de la vocera del Departamento de Estado, Lidia Barraza, quien justamente presenció esta reunión, este encuentro, algo prácticamente inédito que se da acá en la Cumbre de las Américas, a pesar de la importancia. 33 delegaciones se encuentran acá. Justamente el vicepresidente aterrizó en suelo peruano para acercarse a los venezolanos, no solamente reunirse unos minutos con ellos, sino que estuvo más de 45 minutos y adicionalmente tuvo un breve encuentro de prensa donde justamente lo acompañaban estos 4 líderes de la oposición venezolana. Realmente es una lectura muy importante, muy significativa, la importancia que le está dando Estados Unidos a Venezuela en particular, y adicionalmente justamente la vocera del Departamento de Estado confirmaba que esas reuniones más allá de la Cumbre de las Américas se están dando y que es muy posible que las naciones de Latinoamérica se sumen a las sanciones y se tomen acciones concretas para frenar el avance y la violación de los derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros vamos a continuar acá muy pendientes de lo que ocurre y justamente queremos enlazarnos en este instante con la inauguración de la Cumbre de las Américas. Ya todos los presidentes se encuentran presentes, así que veámosla a continuación. Que reclaman cambios urgentes. No debemos convivir con la corrupción como si fuese algo natural o inevitable, porque desde nuestro lugar hay mucho que podemos hacer para luchar de manera frontal contra este flagelo. Por eso, los que hoy nos reunimos tenemos la firme voluntad de arribar a decisiones que prevengan y enfrenten de manera eficaz esta amenaza transnacional. Debemos unirnos para luchar contra la corrupción que entorpece y obstaculiza los avances que hemos logrado como región en términos de reducción de pobreza, crecimiento económico e integración comercial. Por eso, les propongo trabajar juntos. Deseo convocarlos hoy, señores, jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, a adoptar compromisos